Mi estimado camarada, haznos los honores de este inicio del programa. Híjole, ya se nos fue. Pero mira, ahí está de nuevo. Lo siento, me salí de la transmisión sin querer cuando quería activar el micrófono. Pues, queridos camaradas, buenos días, tardes, noches, dependiendo del lugar en donde estén. Buenas noches, Moscú, buenos días, Kaliningrado, buenas tardes, Vietnam. Estamos aquí en su show cómico, mágico, musical, Geopolítica para Tercermundistas, donde ustedes saben que venimos a chupar y a hablar, si se puede, hablar un poco de geopolítica. Y ahí sí seríamos rigurosos en el contenido, ¿no? Sí, pero bueno, ¿qué crees, mi estimado camarada? No traes cerveza. Te luciste, cabrón. Ya. Te luciste. ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal? ¿A poco no está con madre esa pinche cerveza? Muy con madre. Para los que La lo neta, saben, sí. mi estimadísimo Alberto me hizo unos cuantos obsequios cheleros cuando fui a la Ciudad de México, y entre esos obsequios está esta doble stout, esta Imperial Extra doble stout, que está, madre, no, te mamaste, cabrón, te mamaste. Está muy chida, espero que la disfrutes, es no, muy hombre, buena. Güey, o sea, está deliciosa, güey. Esta es una cerveza para niño grande, güey. Sí, son chelas para niño grande. Y fíjate que la nota alcohólica no es fuerte, no se siente, de hecho, y es muy suave y muy noble. Es fácil de beber, pero es pegadora. Sí. No, precisamente porque no la sientes, esa madre te la tomas como agua. Tranquilo, sí. Sí, yo también así como que dije, híjole, está muy rica, pero me la voy a llevar relajado, porque sí me puede dar así el pinche patada de mula. Y fíjate que la espuma está oscura, o sea, es una espuma oscura cuando la sirves. Tampoco te voy a decir así, uy, qué negra, ¿no? Pero sí está oscura dentro de lo que es una doble stout. Está muy buena esta chela. No sé cuánto cuesta una de estas. Está en $5 aproximadamente, si no me está fallando la cuenta. No es una cerveza particularmente cara. No, realmente está bien para lo que es, para lo que te está ofreciendo, el sabor, el aroma. La verdad está buenísima la chela, muy buena. No es una chela que te aburra, la verdad. No, para nada. Es una chela compleja y con, la verdad, sí está de cuerpo muy, pues qué te voy a decir, no es de cuerpo ligero, pero sí se siente un poco ligero, en la boca, en el paladar. Para hacer un stout, sí. Sí, o sea, está muy rica, te mamaste. Gracias, pinche camarada. Saludcita, yo mira, hoy te iba a decir que vengo humilde, pero no sé qué tan bien quede el adjetivo humilde, porque aunque es una chelita barata, es argentina, cabrón. Entonces, sí, no sé si podemos decir que venimos humildes. Está rica la Quilmes, o sea, la verdad creí que era una cerveza un poco más de... Ajá, yo creí que era una cerveza un poco más de marketing, pero no, fíjate que sí tiene nota, es muy maltosa, es seca al final, al contrario que una lager, es muy seca al final, no sé cuánto alcohol tenga, 4.9 no está mal, 4.9 no está mal, está bastante rica, refrescante, cristalina, es muy buena chela, la verdad sí la recomiendo, y aparte barata, está muy buena, definitivamente está mejor que la Corona, eso sí te lo digo. Sí, pero bueno. Y pues a darle a este asunto. Antes de que pasemos a lo bueno, traje otra también que se está volviendo de mis favoritas porque está barata. Le traje una Martens, pero traje la versión Gold. Generalmente es lo mismo que la versión ámbar, nada más que el ámbar es el mismo sabor que la Gold, nada más que un poquito más intenso y más caramelado. Tú trajiste ahí tu Victoria, ya sabes. Para el amarre, güey. Sí, la verdad es que me la pienso seguir, entonces no quiero que se me vaya a cortar ahorita que estamos hablando de estas nimiedades. Sí, no, para nada, yo te entiendo. Yo no puedo porque tengo que trabajar más al rato, saliendo de aquí de la transmisión, tengo que ir a dar un show y ni modo. Pero sí, se enojan las clientas, ¿no? Los clientes se enojan si te ven acá en el tubo en estado inconveniente. Sí, o sea, actúo como que estoy en estado inconveniente, pero en realidad tomo pura agua, güey. Pura pinche agua. Está bien. Pues vamos a darle a este pedo. Pues a ver, mira, según he estado, nuevamente hemos estado discutiendo en nuestros respectivos espacios y en nuestra comunicación personal, toda la cantidad de niebla de guerra que hay. Nos están hablando de
comunicaciones bastante contradictorias, ¿no? Por una parte, los rusos que he visto canales que dicen tigre de papel, he visto que China no va a salvar a Rusia, he visto que los rusos son pues al final es un espantajo, es un bulo, pero pues por otra parte, Zelensky está apresando a ciudadanos rusos por el simple hecho de tener alguna relación con el gobierno ruso y pide intercambiarlos por cifras de 1,000 prisioneros, ¿no? Y también vemos que se rinden 1,200 ucranianos un día, al otro día toman prisioneros otros 1,300 en un asalto. Entonces, ¿de qué diablos va esto, no? O sea, evidentemente la situación es cualquiera menos la que nos están contando los medios. Yo en lo personal pienso que en tanto que estamos entrando, o en tanto que estamos ya de lleno en una etapa de guerra, de lucha, de desgaste, vamos a ver frecuentemente escenas de este tipo, ¿no? Vamos a ver un montón de duelos de infodemia, pero al final van a ser las acciones en el campo de batalla las que van a precipitar los acontecimientos. Y a mí, en lo personal, me parece que seguimos en la misma tónica, que este intercambio de desgaste le está favoreciendo a los rusos en el campo de batalla. No sé qué piensas. Mira, sí, hay una niebla de guerra que se está viendo. De hecho, la censura ucraniana es todavía más férrea y está más controlada que la rusa, porque de la rusa, pues más o menos podemos tener un aproximado de las cifras. En el lado ucraniano tenemos cero información sobre las cifras, muy poca información también fotográfica en cuanto a las bajas. Se dice por ahí que de los Bayraktar, los ucranianos ya prácticamente no tienen muchos operativos y que Turquía parece que no les va a poner refuerzos. También, por ejemplo, los turcos no van a dejar entrar a ninguna nave al mar, al mar Negro, perdón. El mar muerto es otro. Al mar Negro. Y pues bueno, también nos enteramos de otra cosa, del reciente hundimiento del crucero de combate, el Moscú, que parece que ha sido gracias a los golpes de un par de misiles crucero Neptuno por parte de los ucranianos. Parece que se hundió debido a los daños que sufrió. No fue un impacto directo, sino que fue debido a la explosión que ocurrió demasiado cerca y que los daños pues definitivamente hicieron irreparable o que llevaron a pique esta nave, ¿no? Desgraciadamente para los rusos se vieron demasiado confiados en este aspecto. En el aspecto naval se están viendo muy, muy confiados, porque no es la primera nave que les están hundiendo. Ya también hace un mes, si mal no recuerdo, o hace un par de semanas, también les hundieron otra nave en Briansk. Fue un par de misiles, ¿no? En el puerto de cerca de Mariupol. No recuerdo ahorita el nombre. Sí, también les hundieron para ahí un par de barcos, si mal no recuerdo. Así que la Marina rusa sí está viendo un poco confiada en este aspecto. Y pues vaya. Por otro lado, también estamos viendo que Zelensky le urge más armas. Esto quiere decir que sus bajas han sido bastante escandalosas y monstruosas, que ha estado pidiendo tanques y que más ha estado pidiendo también aviones de combate, y parece que se los van a surtir. Los tanques creo que van a pasar por la vía polaca, van a ser unos T-72, no se sabe exactamente en qué cantidad. Está también pasando unos 300 drones, son muy pequeños, no recuerdo exactamente el nombre, son drones de reconocimiento, realmente podrían parecer como unos juguetes, son como de más o menos 1 metro de largo, se me va el nombre. La ayuda material también estadounidense ha sido bastante cuantiosa e importante. Se está hablando de 1/3 del arsenal de los Javelin, que están más o menos ahí por cuentas que se han hecho del Centro de Estudios Estratégicos. Son 7,000 Javelins, y de los Stinger, 1/4 del arsenal de los Stingers. Estos mismos think tankers, no sé cómo se les diga a estos señores, del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, dicen que
Estados Unidos va a tardar más de 2 años, entre 2 a 4 años para reponer todas estas armas. Y bueno, ¿qué nos habla de esto, no? Que va a escalar la guerra a un punto feo, ¿no? Feroz. Y también estos mismos del CSIS, y no ven que vaya a salvar de alguna manera esta ayuda a los ucranianos. Están muy dudosos. Sí, y lo dicen por el número de bajas rusas, ¿no? En vehículos de combate destruidos, ¿no? Ese es lo que les preocupa. Para ellos, estas personas dicen que lo único apremiante o lo único preocupante para los rusos es la falta de tripulaciones, que vehículos disponen de estos vehículos de combate, también como de tanques. El problema son las tripulaciones. Ahí va a estar el pequeño detalle, ¿no? Pero bueno, es una lucha prácticamente entre la OTAN y Rusia. Nada más que mira, este escenario ya lo vimos alguna vez en Siria. ¿Te acuerdas que ya fuera al ejército libre sirio, ya fuera al Estado Islámico? ¿Qué es lo que sucedió? Pues le metieron todo el apoyo financiero, todo el apoyo en cuanto a envío de armas. En muchos escenarios, estos grupos extremistas tenían mejor armamento y mejor comando que el ejército sirio. ¿Y qué terminó pasando? Al final, el factor humano del ejército sirio se hizo valer, ¿no? Yo en lo personal no creo que los rusos vayan a permitir que esto se alargue mucho en el tiempo. A ellos no... Si bien es cierto que la guerra económica les está resultando favorable, tampoco quieren perder prestigio militar frente a China y frente a otros posibles aliados. En ese sentido, ¿te acuerdas que estábamos comentando cuando viniste para acá? Que pues que las condiciones para que los rusos utilizaran un arma nuclear táctica se estaban dando. Se estaban dando, y en una de esas pues lo podríamos ver en muy poco tiempo. O sea, utilizar un arma relativamente pequeña en capacidad para romper el frente, abalanzar a través de esta brecha la mayor cantidad de efectivos posibles y pues decidir la guerra de una vez, ¿no? Que evidentemente sería una línea roja muy grave que se podría cruzar, pero al final los Estados Unidos ya la han cruzado. No hablo de la Segunda Guerra Mundial, sino por el hecho de estar implicándose ya directamente, adiestrando soldados ucranianos, mandando mercenarios, mandando personal de alto rango a coordinar las fuerzas ucranianas y sobre todo mandando armamento pesado. De hecho, yo pienso que lo que está esperando Putin para intervenir... fíjate, otra señal importante. Hoy en la mañana se supone que atacaron un pueblo, un poblado dentro de Rusia, 150 kilómetros, si no mal recuerdo, dentro de la frontera rusa, ¿no? Sí. Evidentemente, ¿cuál es la respuesta del alto mando ruso? Que si este ataque se vuelve a repetir, van a atacar los centros de comando ucranianos, incluso en Kiev, a pesar de que se habían estado absteniendo de hacerlo. Si te das cuenta, se está creando el discurso, se está creando la narrativa para utilizar este armamento. Porque ahí Rusia, pues, dice, pues es que es mi seguridad lo que está en juego. Es la seguridad de mis ciudadanos lo que está en juego. Mira, yo tengo legitimidad, entre comillas, ¿no? Para utilizarlo. Sí, mira, yo voy de acuerdo en el aspecto de que se puede utilizar para un arma nuclear o para el uso de armas nucleares tácticas, pero yo creo que se está utilizando porque es el segundo ataque que se realiza dentro del territorio ruso. Y yo creo que esto va a condicionar la opinión pública de una entrada más dura y total, porque se están equivocando si creen que todavía está el total de las fuerzas rusas. Yo creo que esto está condicionando a la población rusa para que para que el Kremlin tenga todos los mecanismos políticos, tanto en el Parlamento como en la Suprema Corte, tanto en el ejército y así como en la población, de poner toda la carne al asador, ¿no? Esto es lo que parece que está haciendo el Kremlin, ¿no? Creando ese discurso poco a poco, escalándolo, para entonces, dar una justificación a su población sobre las posibles sanciones o las repercusiones que van a tener las sanciones en la población, que ahorita no se están sintiendo realmente, ¿no? O sea, mucho ruso de a pie, sobre todo en las ciudades,
las sanciones no son tan palpables que te puedan afectar en tu día a día. Tal vez en sectores de la población, como por ejemplo los youtubers, los streamers, los twitchers y toda esta generación de influencers, que son una generación relativamente joven, sí sienten esas restricciones, ¿sí? También, por ejemplo, los suscriptores de Netflix, todas estas personas, sí sienten esas restricciones, pero también está dentro de la memoria colectiva rusa todas las penurias de los 90, después de la caída de la Unión Soviética. Sí, así que se sienten, pero todavía está dentro del rango de lo aceptable, ¿no? Ahora, la construcción de este discurso que dices, donde se atacan, ya van 2 ciudades que se atacan, yo creo que va encaminada a escalar y a librarse de todos estos mecanismos políticos para que se pueda utilizar con más fuerza, con más énfasis en el ejército. Esto quiere decir que vaya, de nuevo, lo militar está sujeto a lo político. Esto es muy... Claro, claro. Aquí es el perfecto ejemplo. Y los que esos rusos están son haciendo eso. O sea, quitando todos esos mecanismos o construyendo esos mecanismos políticos para usar la totalidad del ejército, ¿no? Cosa que, por ejemplo, vamos a hacer la analogía con Israel. Israel es uno de los ejércitos más poderosos del mundo, pero esos mecanismos políticos que tiene dentro de su propio país hacen que no pueda utilizar la total fuerza o abalanzarse de manera contundente sobre un pequeño poblado o una pequeña franja, como es la franja de Gaza, porque por todos estos mecanismos políticos, tanto internos como externos. Entonces, lo que hacen los rusos es esto, ¿no? Construir estas narraciones a partir de estos ataques, que sean de falsa bandera o no sean de falsa bandera, pero los está haciendo para no tener estas restricciones, ¿no? En el ejército. Fíjate que sí, me acabas de convencer, o bueno, me casa más tu postura, precisamente por eso, porque lo político y lo militar van ligado. Y una guerra de largo plazo, ves que te lo comentaba en el podcast anterior, o sea, yo ya no estoy precisamente convencido de que Estados Unidos y la Unión Europea quieran una guerra larga. Yo ya, en lo personal, yo ya no estoy convencido de esto, porque las sanciones les están pegando durísimo, pero cañón. Estaba viendo ahorita cómo lo que está pasando en España con los cierres empresariales es brutal, ¿no? En Alemania, pues ya hay quejas, las cámaras de comercio, la iniciativa privada ya está protestando en bloque contra el gobierno por mantener las sanciones. Lo que vamos a comentar más adelante de los austriacos, ¿no? Uh-huh. Las manifestaciones prorrusas en Berlín, o sea, manifestaciones prorrusas en un montón de lugares de Europa. El fantasma de Jean-Marie Le Pen rondando la presidencia de Francia. Y que no sé si viste hoy en la mañana que prometió sacar a Francia de la OTAN si ella quedaba con la presidencia. Es una carta durísima. Se aventó una declaración de que Rusia y la OTAN deben de tener más acercamientos. Dije, ay, cabrón. Que no va a ser tan sencillo porque hay compromisos, hay cláusulas bastante duras. Habría un pago de indemnizaciones bastante duro para los franceses, pero honestamente yo creo que los franceses bien podrían pagarlo. Además, la traición que le hicieron con el asunto de los submarinos es grave, ¿no? Ha hecho mucha mella en el ciudadano francés. Vamos a ver porque Le Pen le ha recortado mucha distancia a Macron. Fíjate que a mí lo que me preocuparía dentro de Francia es la postura de Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon. No sé si así se diga, perdonarán ustedes mi francés. Jean-Luc Mélenchon está por la Unión de Izquierdas Unidas, creo que así se llama, del partido Gauche, el partido de izquierdas. Pero este candidato de izquierdas es totalmente a favor de la OTAN. Lo que es muy extraño, ya que y estaba favoreciendo a Ucrania, que es un borbotón de ultranacionalistas, ¿no? Y de partidos de derecha. Así que te digo algo, es contradictorio porque yo de Mélenchon he visto discursos bastante, al principio ¿sí? Al menos veía discursos que eran totalmente pro-Putin, o sea, totalmente pro-Putin. No, de hecho, empezando la guerra, Mélenchon yo creo que ya tiene muy poca credibilidad. Públicamente ha dicho que va a apoyar a Macron, o sea, que él se va a plegar a Macron. Es que mira, fíjate,
no sé si tenga muy poca credibilidad, pero por lo menos ganó el 20% de los votos o 21%, sí, que es algo, cabrón. Es importante. O sea, ya es 20%, mientras que los otros tuvieron 24 y el otro 26 o 27, no me hagas caso, y dices, ay, cabrón. O sea, es un número importante de votantes. Así como, ¿cómo vende Mélenchon este discurso de apoyar a Ucrania con alas extremadamente de derecha, así de hueso colado, que no ni lo esconden, ¿no? ¿Cómo le vende ese discurso a su base? Ese va a ser el detalle, ¿no? De las izquierdas francesas, porque son izquierdas unidas francesas las que están yendo en favor de Mélenchon. Pues sí, aunque te digo que yo en lo personal te digo ya no me creo tanto a Mélenchon por eso, porque da muchos bandazos, un día dice una cosa, otro día dice otra. Sí. Públicamente ha dicho que va a apoyar a Macron, pero quién sabe qué haga su partido, qué hagan las otras izquierdas, porque también yo la mayoría de las izquierdas francesas con las que he tenido contacto son anti-OTAN. O sea, no son prorrusas, pero son anti-OTAN. Y anti-Unión Europea incluso, ¿eh? O sea, son izquierdas bastante soberanistas. Y la verdad es que Jean-Marie Le Pen es soberanista y es anti-OTAN. Sí, y entonces, mira, comenta Cristian, que en Francia ya tiene historial de salirse de la OTAN. No se salió exactamente de la OTAN, pero sí tuvo que marcar distancia en algunos mecanismos de comando y control, ¿no? Así que... Sí, Francia siempre ha sido como el aliado incómodo de la OTAN, ¿no? O sea, bueno, Francia siempre ha sido muy independiente. Aparte de Turquía. Y Turquía, aparte. Sí, porque los turcos son todavía más incómodos como aliados, la verdad. Porque, híjole, vaya, Turquía, la posición de Turquía en un día siempre es prorrusa y por otro día es pro-OTAN. Yo creo que los turcos son pro-turcos y Erdogan es pro-Erdogan. O sea, más claro ni el agua. Pero bueno, cuéntame, ¿qué pasa con la situación del canciller austriaco que apenas se reunió con Putin? Hablé con mi tío Putin y la verdad me dijo, no te puedo decir mucho, güey, porque fue una reunión a puerta cerrada. Pero el canciller austriaco fue a tantear el terreno. El canciller austriaco fue a buscar una distensión, fue a buscar pedirle a los rusos bajar el ritmo de las operaciones, empezar a evacuar zonas ocupadas, etcétera, ¿no? Bien, con esto en mente, ¿sabes cuánto duró la reunión? 1 hora 10 minutos. ¿Qué nos dice eso? O sea, teniendo en cuenta que se aventaba con Macron llamadas de 3 horas, quiere decir que realmente no se habló mucho. Incluso las negociaciones con los ucranianos han sido de 3 horas, la más exactamente. corta. Y exactamente, la más corta duró 3 horas. Negociaciones fallidas. Con el enemigo, además. El canciller austriaco dijo, es que vamos a investigar los crímenes de guerra. Putin le responde, investígalos, es un montaje. Y así básicamente le dijo, pues mira, la verdad es que me importa un comino lo que la Unión Europea piense, lo que la Unión Europea diga, yo no me voy a mover de mis demandas. Y otra cosa que recuerdo que trasciende es que el canciller dijo, fue una reunión dura, pero fue una reunión directa, ¿no? O sea, se hablaron de tú a tú, o sea, como estamos hablando tú y yo ahorita, ¿no? O sea, Ajá. Entonces, precisamente, o sea, al final no creo que sea tan mala señal, porque si la reunión duró tan poco, pues fue porque se expusieron los puntos muy claros, ¿no? Aunque es algo sí me parece muy interesante para analizarlo. Es otro mandatario europeo que va a casa de Putin a pedir la paz. Porque a eso va el canciller austriaco. O sea, el canciller austriaco va porque las sanciones les están pegando. Va prácticamente sabiendo que va a ser maltratado, entre comillas, ¿no? O sea, que no va a ser recibido como jefe de Estado, que su imagen pública pues va a quedar muy lastimada. Pues nuevamente, mira, tenemos ¿quién está más surgido, no? Otro personaje político que también salió medio erizado, medio tocado, es el presidente de Alemania, ¿cómo se llama? Steinmeier, creo. Ah, sí. El presidente de Alemania que no fue recibido por Zelensky. Después
los portavoces de Kiev dijeron que no es que haya no sido recibido, ¿no? Sino que no hubo una coordinación, ya sabes, ¿no? Sí, dijeron que era persona no grata, que no mames. Sí, o sea, que porque había dicho Zelensky que tenía lazos con el Kremlin, y ya sabes, esto de tener lazos con el Kremlin es casi pecado capital para Zelensky, pero bueno. Pero, caray, darle un portazo así a un presidente de Alemania no te ayuda tampoco. No es una actitud inteligente. No es una actitud inteligente porque Alemania tiene la batuta de la Unión Europea. Si Alemania en algún momento dice, este pedo ya duró demasiado, pues Alemania... Es que Alemania ya está diciendo que este pedo ya duró demasiado. Ajá, exactamente, o sea. Sus armas, por ejemplo, ya no puede dar más armas de las que tiene, ¿no? Porque prácticamente estaría mermando aún más. Sí, aún más lo poco que tiene el ejército alemán, porque el ejército alemán es pues no es una risotada, pero está muy cerca de serlo. Y si le empieza a quitar más armas, pues está afectando su seguridad de forma directa, ¿no? Ya no puede tampoco dar esas armas que no tiene. Así que, bueno, también este portazo se lo dan a este señor. Te digo, hay de los dos lados. Tanto Zelensky se los da el portazo a este presidente de Alemania, como Putin le da pues un come si te vas al canciller austriaco. Sí, así que bueno, acá hay tela para dónde cortar en ese aspecto y para hacer pues algunas conjeturas, ¿no? Ahora, claro. No sé a otro tema pasar. Sí, algo que también lo tiene en la lengua, espérame. Se me acaba de ir las cabras. Madre, se me está yendo, se me fue. ¿Qué te fue? Tú di algo y ahorita me acuerdo. Vaya. Claro que sí. Pues nada, con el Finlandia, perdón. Ay, se nos fue el Alberto. Pero ahorita regresa en unos segundos. Ajá. Finlandia y Suecia. ¿Ves que sí, la semana que se iba a entrar a la OTAN, que ya lo estaban cabildeando seriamente, pero pues a la hora de la hora empiezan a decir que pues que hay que pensarlo bien, y sucede, esta declaración se da un par de horas después de que el Kremlin diga abiertamente, pues si Suecia y Finlandia entran a la OTAN, yo voy a poner armas nucleares en el Báltico. O sea, esto es una jugada bastante arriesgada, porque si hay armas nucleares del Kremlin en el Báltico, no va a haber sistema antimisiles que logre, o sea, al menos para Helsinki y toda Suecia, sería prácticamente tener una pistola en la cabeza. O sea, por mucho OTAN que tuvieran ahí respaldándolos, quedarían reducidos a cenizas en minutos. Entonces, esta jugada fue Medvedev, si no mal recuerdo, el que hace esta declaración. Un par de horas después se da la respuesta de las cancillerías, tanto sueca como finesa, ¿no? De que vamos, o sea, estamos pensándolo, pero todavía tenemos que cabildearlo, ¿no? O sea, insisto, Suecia y Finlandia van a decir lo que tengan que decir. Van a mantener la imagen pública de la OTAN lo más intacta posible. Falta ver que la OTAN también acepte, ¿eh? No nada más es además, así de que, sí, porque tiene que ser unánime. Y tampoco es que vayan a querer escalar mucho dentro de la alianza, sí, porque los finlandeses van a presentar su propuesta en junio, creo que, si mal no recuerdo, sí, en verano. Los suecos probablemente lo estén presentando en otoño, sí, ya por octubre. Pero bueno, esto es en el calor de los hechos que están sucediendo. No sabemos cómo vaya a evolucionar más adelante pues la retórica, ¿no? Política, o si de verdad vaya a ser una realidad. En caso de que vaya a ser una realidad, esto va a cambiar el panorama para los fineses. Los fineses van a ser los más expuestos a final de cuentas, porque son los que comparten como 1,000, 2,000 kilómetros de frontera también con Rusia. Y que también, pues para los rusos es una zona estratégica, lo que es toda la zona de Karelia, que colinda con San Petersburgo, una zona que también flanquea también la zona de Moscú por el norte. De hecho, bueno, fíjate que yo en lo personal, esta parte yo no me la tomo en serio. Yo no creo que Suecia y Finlandia sean tan tontos como para dar este paso.
Insisto, porque su seguridad se vería más comprometida dentro de la OTAN que como estados neutrales. Yo también creo que sería dar un paso en falso, ¿no? Porque si durante toda la Guerra Fría las relaciones entre la Unión Soviética y Finlandia fueron más o menos regulares y hasta cordiales durante toda la guerra, que no te voy a decir que no hubo momentos incómodos, por supuesto que los hubo, son vecinos, ¿no? Pero Finlandia ha mantenido esta neutralidad de una forma bastante sana, ¿no? Y hasta sensata, ¿sí? Porque sabe quién tiene de vecino. O sea, y está bien que unos se quieran tomar el ejemplo de la guerra soviético-finesa de 1939 como ejemplo para decir, es que los fineses detuvieron a los soviéticos en 1900, pero es que no son las mismas personas. No, y aunque fueran las mismas personas, aunque fueran, ¿cuál fue el resultado al final? Fue la secesión de un territorio. Sí, fue la secesión de Vyborg, definitivamente. Toda la región de Vyborg fue cedida a Rusia. Y no solamente la secesión de Vyborg, sino también la secesión del Pétzamo. O sea, Finlandia no ganó la guerra. O sea, hay que tenerlo en cuenta. Ese es el problema, que sí luchó valientemente y que le infligió muchas bajas, por supuesto, claro que sí, lo hizo, le dio una tunda a los soviéticos tremenda, pero a final de cuentas se logró el objetivo de alejar esa frontera, ¿no? Para mantener a Leningrado en ese momento a salvo de cualquier posible ataque que en el futuro se dio, ¿verdad? Claro. Claro, y al final te digo que un presidente finés que se llama Urho Kekkonen, no, ahorita mismo no me acuerdo el nombre, pero él dijo unos 10 años después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, dice, pues al final, si lo vemos en retrospectiva, las exigencias de los rusos no eran irracionales, o sea, lo que debimos de hacer era aceptar este pacto, ¿no? Los fineses no son tan... Los fineses saben el lugar geográfico y político que deben de ocupar, ¿no? No tienen pretensiones territoriales. Yo al menos no conozco en algún punto de la historia finesa un momento de expansión. La verdad son un país pacífico, son un país que sabe defender, es cierto, pero son un país pacífico y tienen una política sensata. No, y socialmente también no mantienen un rencor histórico hacia los rusos. Exacto. Es que saben lo curioso, que no mantienen un rencor histórico hacia los rusos. De hecho, si tú hablas con los fineses, mantienen una perspectiva de los rusos bastante cordial, se podría decir. No tienen ese rencor histórico a pesar de que les arrebataron un pedazo de Pétzamo en el norte y en el sur toda la región de Vyborg, ¿no? O sea, pero a pesar de ello, no hay un resentimiento histórico que se ha venido sintiendo como en el aspecto de los ucranianos, ¿no? Que esta cosa lleva como de 100 años, porque el resentimiento de los nacionalismos ucranianos llevan algo así como 100 años, bajita la mano. No sé si tanto, es que realmente yo creo que los nacionalismos en Ucrania se atizan en la Segunda Guerra Mundial, porque antes siempre ha habido grupos nacionalistas, es más, o sea, hasta aquí en México hemos visto nacionalismo yucateco, por ejemplo, ¿no? Hemos visto nacionalismos regios, nacionalismos hasta del Bajío, intentos secesionistas más o menos discretos o más o menos públicos, pero tanto como un movimiento nacionalista consolidado, yo no lo vi hasta la Segunda Guerra Mundial, personalmente. A ver, dice Cristian que de hecho los fineses sí tenían pretensiones territoriales como el de la Gran Carelia durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo ves esto? Pues, o sea, insisto, en tiempos de guerra se atizan estos movimientos, pero pues es un parpadeo en la historia. Realmente nunca fue un proyecto que digas, que tuvo ¿cómo decirlo? Nunca fue un proyecto histórico consolidado, nunca fue un proyecto histórico que acarreara una gran parte del pueblo finés, o sea, insisto, hablando del secesionismo mexicano o de los proyectos nacionalistas en diferentes partes de México, sí, como yo no el secesionismo de Nuevo León. También, exactamente, por ejemplo. Es un espantapájaros. Sí, cuando vas a Monterrey es hasta patético. Algún día les contaré un rifirrafe que tuve con un guía del museo de ahí, pero bueno, el punto es que
que sí, el punto es que los fineses realmente en toda su historia, que no es pequeña, no es corta, no han tenido pretensiones territoriales de masas, proyectos políticos de masas, de formar un estado supranacional, ¿no? Pero bueno, perspectivas. Y ya para terminar, insisto, o sea, esta parte de los nacionalismos, yo la veo más atizada en la Segunda Guerra Mundial, incluso en Ucrania, ¿no? ¿Y por qué no la veo con tantas raíces históricas? Porque al día de hoy, una gran parte de los ucranianos, no son pocos, o sea, no me atrevería a decir que son la mayoría, pero una gran parte de los ucranianos están suspirando por volver a ser parte de Rusia. Están recibiendo a los rusos como libertadores. Aunque la gran media nos quiera decir, ay, es que pinches rusos están masacrando a la población. Si le están masacrando, ¿por qué los ucranianos están recibiéndolos como libertadores? La escena de la abuela en Eso es lo que te iba a comentar. Esa escena es súper poderosa. Que sale con la bandera de la Unión Soviética creyendo que eran los rusos. Y fíjate, la segunda bofetada es aún más simbólica, porque ¿qué es lo que hace el soldado ucraniano? Le da comida a cambio de la bandera, y cuando le empieza a pisotear, le regresa la comida. Dice, dámela, porque por esta bandera lucharon mis padres. Sí. O sea, no son pocos los ucranianos que se sienten parte de Rusia. Rusia es un foco civil. Bueno, sé que puede sonar demasiado filorruso, pero Rusia, para los pueblos eslavos, es un foco civilizatorio. Rusia para los eslavos es lo que para nosotros los latinos es la antigua Roma. Es nuestro referente cultural. La Revolución Francesa, el cristianismo y la antigua Roma son los tres pilares en los que descansa nuestra civilización. En el mundo eslavo es Rusia y Bizancio. Sí, y muchos están sintiendo, por ejemplo, los ucranianos, el apoyo de la Iglesia Ortodoxa hacia el régimen de Putin. Esto lo están sintiendo mucho, en la psique ucraniana, que la iglesia, que el pensamiento religioso, el cual profesan, porque son ortodoxos los ucranianos, se estén posicionando del lado del Kremlin. Esto es un mensaje fuerte para la sociedad ucraniana, así que no hay que dejarlo de lado tampoco, ¿sí? Pero bueno, a ver, ¿qué nos dice mi estimado? Dice Sácil Silva, se siente en parte de Rusia, pero por lo que fue la URSS. No, sí, definitivamente. Puede ser en parte. O sea, es cierto en buena medida porque la URSS sigue generando mucho romanticismo, pero al menos personalmente conociendo la historia de Rusia y sabiendo que todas esas fronteras, o sea, Bielorrusia, Bulgaria, lo que fue la Gran Serbia en algún momento, realmente todos estos estados del este de Europa, incluso Finlandia, que no son eslavos, obtienen su territorio en merced a la voluntad de los rusos. O sea, muchos de esos estados existen porque los rusos así lo quisieron. A costa de la debilidad del Estado en ruso en ciertos momentos, yo diría. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. No fueron concesiones desinteresadas. De hecho, por ejemplo, a Bulgaria la independizan de los turcos para poder anexionársela después. Ya después no pudieron porque Bulgaria se acercó a Alemania y a Austria, pero bueno, eso hablo del siglo XIX tardío. El punto es que a pesar de los matices, Rusia ha trazado todas esas fronteras y la memoria histórica es muy fuerte todavía, porque no son países que tengan mucha historia. La mayor parte del tiempo se independizan en el siglo XIX o en el siglo XX, entonces pues tienen una historia reciente o tienen identidades nacionales recientes. Dice Cristian, en Polonia y Croacia, eslavas y católicas, Rusia no es referente de nada. Curioso esto. Y más o menos, ¿no? Yo no diría eso, mi querido Cristian. No. Hay muchos polacos que tienen una añoranza por lo ruso, definitivamente. Yo te puedo contar personalmente de que he conocido a algunos polacos que sienten pues una afinidad a Rusia, a pesar de la conflictuosa relación que hay entre rusos y polacos, ¿no? Durante el siglo XX. Pero por otra parte puedo entender que hay menos afinidad hacia Rusia. Porque Polonia ya se puede considerar una frontera, un estado fronterizo, entre culturalmente hablando también, te lo voy a poner así, porque formaba parte tanto del imperio alemán como del imperio ruso.
Así que ya desde el siglo XIX ya hay estos estirones rusos, alemanes, y hay una identidad propia, o la búsqueda de una identidad propia nacional, que es muy decimonónico, es muy clásico del siglo XIX, la búsqueda de la identidad nacional. Exactamente. No, pues, de hecho, incluso entre el mundo germánico y el mundo eslavo no había habido pedos hasta el siglo XX. O sea, se llevaban relativamente bien hasta el siglo XX. Sí hubo algunos episodios como la Guerra de los 7 Años o... Bueno, las guerras napoleónicas, de hecho, van a una contra Napoleón, pero salvo el siglo XVIII, perdón, las relaciones habían sido buenas entre el mundo eslavo y el mundo germánico. Se pudre todo este asunto en el siglo XX, pero vaya, el punto es que los rusos no son... la influencia rusa en esta parte del mundo es muy poderosa todavía. No nada más a nivel político, a nivel cultural siguen siendo un referente muy importante. Entonces no es como que lo puedas desaparecer de la noche a la mañana, y precisamente por eso estamos viendo muestras de apoyo importantes, y insisto, no nada más dentro de Ucrania, en Alemania. O sea, vaya, que Alemania es uno de los países más beligerantes, entre comillas, contra Rusia, pero estamos viendo muestras de apoyo importantes, ¿no? Las cruzadas bálticas, dice también. Sí, igual, o sea, otro episodio de esos, ¿no? Pero vaya, ninguna relación. Las cruzadas bálticas, mira, el problema con toda esta región del Báltico ha tenido broncas incluso en el siglo XX. Vamos a poner la guerra ruso-polaca. Ves que terminando la Primera Guerra Mundial, el Imperio Ruso se viene dividiendo en varios estados, donde ellos obtienen su independencia: Polonia, los estados bálticos, Ucrania, todas estas repúblicas que están a la hora de, bueno, hoy en día, ¿no? Pero también hay un expansionismo de estos países, ¿no? Entre ellos Polonia. Polonia es un país expansionista dentro de los años 20. Y prueba de ello es este expansionismo se hizo por ejemplo, de la capital de Lituania, si mal no recuerdo, por ahí me corregirá, de Vilna, sí, creo que es la capital de Lituania. Y pues bueno, a través de negociaciones en la Segunda Guerra Mundial, los rusos devolvieron esta capital, su antigua capital, a este país báltico. Es una zona un poco extraña, y de hecho, si te vas más atrás en el tiempo, te das cuenta que los países bálticos ocuparon territorialmente muchísimo más parte por ejemplo, de Polonia, de Estonia, incluso de la actual Ucrania. O sea, realmente si ya te quieres ir a detalles, te vas a encontrar que la historia eslava es bastante más complicada, ¿no? Y como dice Alberto, Rusia viene siendo ya referente, pero ya cuando se consolida como un imperio, ¿no? Ya en su etapa imperial y hasta el siglo XXI, en muchos casos, ¿sí? Y ahora, y ver las manifestaciones a favor de Rusia en estos países que supuestamente son anti-Rusia y que ya no se pueden invisibilizar, pues como que genera una disonancia cognitiva muy extraña, ¿no? O como que genera ruido. Mira, nos dice Cristian, Polonia quería apropiarse de los territorios que antes tenían bajo la comunidad mancomunidad polaco-lituana. Sí, es que ese es el problema. O sea, Polonia, no me quiero desviar tanto, pero Polonia fue uno de los principales agentes. Hasta 1000 años prácticamente. Mira, precisamente bajo esta lógica, Polonia fue uno de los países que más ayudó a los nazis. De hecho, Polonia, no se puede explicar el estallido de la Segunda Guerra Mundial sin Polonia. De las memorias de Churchill, que ya alguna vez cité este episodio, pero lo tengo que volver a citar. Bueno, no por ti, Cristian, pero siempre que haya oportunidades es bueno. En 1938, Francia y la Unión Soviética ya estaban resueltas a atacar a Hitler, agarrarlo a dos frentes para que no tuviera oportunidad, coordinar los ataques. ¿Qué era el único obstáculo? Bueno, que las tropas rusas tendrían que pasar por territorio polaco para poder atacar a Alemania. Tanto ingleses como polacos se negaron a participar en esta contienda, y los polacos negaron su territorio al paso de tropas rusas. Lo que es más, militares como Smigly-Ritz o Komorowski, o todo este gobierno polaco que después estuvo en el exilio, pues brindaban e iban a las fiestas de los oficiales alemanes como Goering, como Goebbels. Entonces, Polonia, por esta visión imperial, hizo muy buenas migas con los nazis, ¿no? Entonces,
esas pretensiones polacas de querer aparecer como los pacificadores se me hacen bastante hipócritas. Y a mí en lo personal me son bastante chocantes porque los polacos en público se dicen amantes de la paz, pero pues en lo privado son atizadores de la guerra. Mi estimado Cristian, pues yo te voy a decir lo siguiente. Sí, Polonia era un reino desde el siglo XIX, desde el siglo X aproximadamente, pero es que esto es la construcción del Estado Nacional, que es la historia que se hace la construcción del nacionalismo, ¿no? Trata de darle una legitimidad histórica a partir de un suceso grandilocuente dentro de su edad de oro o dentro de lo que ellos marcan como la edad de oro, el del discurso nacionalista, ¿no? Bien puedes ver al nacionalismo español, donde marcan una edad de oro, donde ellos se ponen como los buenos buenísimos en el siglo XV al siglo XVIII, al siglo XIX se marcan como los buenos buenísimos, donde son prácticamente los iniciadores de los derechos humanos. No, es que esa es la historia nacionalista. La historia nacionalista se vende La como historia de oro. Sí, es la historia de oro. Sí, y estos nacionalismos tratan de reivindicar estas expansiones territoriales o las legitiman. Vaya, Rusia, la actual Rusia, o sea, el actual discurso de Putin es eso. Está legitimando a través de un nacionalismo y hace referencia a la historia para justificar estas pretensiones expansionistas. Y está bien, ¿no? No pasa nada, no lo voy a juzgar. ¿Quién soy yo para juzgar? ¿No? Porque todos lo hacen. Lo hace los Estados Unidos a través de por ejemplo, Destino la manifiesto, democracia, ¿no? Los derechos humanos. Por ejemplo, hablando de derechos humanos, qué bueno que se me vino ahorita lo de los derechos humanos, que los estadounidenses dijeron que van a revisar los derechos humanos en la India. Dice, vamos a estar revisando los derechos justo humanos después en la de India. Y el portavoz indio le respondió también, pues nosotros también vamos a estar vigilando los derechos humanos, las violaciones a los derechos humanos en Estados Unidos. Todo depende y justo del después de discurso. que se da esta declaración, cuando la India le dice, pues es que sí, nosotros estamos comprando gas ruso, efectivamente, aunque también sería conveniente ver quién le está comprando más, ¿no? O sea, los hindúes están marcando una línea muy dura. La verdad es que la India había pasado desapercibida, pero en el momento en el que los Estados Unidos le quieren apretar la correa, se dan cuenta que la India no tiene la correa puesta. Sí. O sea, pero que bueno, la India tiene una posición súper firme. A todo esto, cada quien se pone el estándar moral que quiere para dar legitimidad. Y eso está perfecto, ¿no? En el siglo XIX se empiezan los nacionalismos y hay esta retrospectiva. Visión civilizatoria. ¿Mande? La visión civilizatoria, ¿no? Ándale, o sea, era el estándar moral es el estándar moral del sí, colonialismo. hay que regresar a la historia, donde todos ven la historia heroica, la construcción del Estado-Nación. Vaya, esta es la legitimación del nacionalismo. Rusia lo está haciendo ahorita y lo está usando pues de manera pues bastante hábil. Sin embargo, es un discurso, para mi gusto, desde mi perspectiva, bastante desgastado, ¿no? El nuevo discurso del nacionalismo o de la vara moral más alta es es el de los derechos humanos y de la democracia, que es el que utiliza Occidente, ¿no? Para legitimar o para validar sus intervenciones. Es un bonito discurso de superioridad o de referente moral, pero no deja de ser una justificación para la expansión de los intereses que tienen las élites, ¿no? Y cada quien lo hace como puede y como quiere, ¿no? Hablando estrictamente en términos discursivos, es interesante esta discusión. Yo no estoy tan seguro, porque lo que está viendo ahorita es una revolución conservadora en todo el mundo, no nada más en Rusia. El pensamiento progresista ha hecho muchísimo daño y ha levantado muchas ámpulas en los sectores de la sociedad que no ven con tan buenos ojos esta vorágine de cambios, ¿no? Yo en lo personal no estoy en contra de los fines del progresismo, estoy en contra de los progresistas por sus medios, pero en cualquier caso, yo no lo veo tan desgastado porque al final siempre hay resistencias a los cambios. En la Revolución Francesa, en todos los movimientos nacionalistas, siempre que hay
hay una ola de cambios o hay un discurso de talante mundial que empieza a querer sentar sus reales, hay resistencias, ¿no? Y en ese sentido yo no creo que sea una apuesta tan... No creo que la apuesta carezca de sentido, porque al final Rusia es un estado bastante conservador en muchos sentidos y estas Sí, partes del mundo, el mundo eslavo sigue siendo bastante tiene conservador. mucho parecido. De hecho, el conservadurismo ruso es muy parecido al conservadurismo polaco. Tiene demasiados puntos en comunes, ¿eh? Al occidental en Sí, general, ¿eh? O sea, yo creo que incluso precisamente Putin está hallando mucho eco en los sectores más conservadores conservadores. del mundo. Sí, de hecho también en Estados Unidos, si tú ves los medios de comunicación conservadores, que son de corte propagandístico, lo más cínico que uno pueda ver, tienen una línea muy favorable hacia Putin, ¿sí? Así que sí hay una revolución del conservadurismo, definitivamente, pero también hay esta, ¿cómo se puede decir? Este rechazo hacia la imagen propia, porque Putin es la viva imagen es un espejo del conservadurismo que tanto odian otros, ¿no? Digamos que el conservadurismo polaco nada le tiene que envidiar al conservadurismo ruso, en nada. O sea, ideológicamente tienen demasiadas afinidades, ¿no? Que por cierto, ideológicamente el gobierno polaco cada vez es más lejano a los ideales del progresismo occidental francés, que está súper alejado, pero así, mira, tremendo. Es que fíjate que esa parte, nuevamente, tocas puntos interesantes, porque hablando de listones morales, la verdad es que a Occidente ni a Rusia... Ay, se nos congeló Alberto, pero no tarda en llegar. Mira, 3, 2, 1. Listo. ¿En dónde me quedé? Apenas ibas a empezar el punto. Bueno, te iba a decir que a Occidente la verdad le importa, y a Rusia, a cualquier beligerante le importan poco y nada las cuestiones morales. El discurso es una cosa. Y la realidad política, las necesidades operativas son otras. Pero, hablando precisamente del discurso, dices con mucha razón que Polonia se aleja demasiado de los valores que representa Occidente. Polonia es un estado increíblemente autoritario. Es un estado que, pues tú dices, estos güeyes, ¿qué hacen defendiendo la bandera de la libertad? ¿No? O sea, son güeyes Orbán es que otro pinche ejemplo de encarcelan eso. periodistas españoles simplemente por el hecho de tener un pasaporte ruso y pasaporte español, ¿no? Pero bueno, que de hecho de ese güey no se ha sabido nada, ¿verdad? Pero bueno, No, creo que quién sabe qué haya sido. sigue encarcelado el pobre hombre. Pero fíjate, irónicamente, en Occidente son los sectores más conservadores de la sociedad los que definen Estados Unidos. O sea, ¿cómo no? O sea, hay una disonancia cognitiva en Occidente muy cañona, pero muy cañona. Cuando tú ves los grupos de Facebook, cuando ves los foros, son los conservadores españoles los que con más tesón y con más celo defienden los intereses estadounidenses, cuando pues debería de ser lo contrario. O sea, ya no nada más por afinidad ideológica, sino por memoria histórica. Aquí, precisamente creo que por esta situación, es la imagen histórica que se tiene de Rusia como... Ya te nos fuiste. La imagen histórica que se tiene de Rusia, ¿de qué? La imagen histórica que se tiene de Rusia como el antagonista de Estados Unidos pesa bastante, genera muchas simpatías todavía. Entonces, creo que en tanto que sigan teniendo esa carta por jugar, van a seguir hallando muchos apoyos ideológicos. Más allá de lo conservador o lo liberal. Voy a decir algo que a lo mejor le va a pegar a alguno. Tan tiene razón en eso que vamos a ver el ejemplo de la revista Ejércitos. En su versión, creo que fue la versión, el primer número que sacaron, la revista Ejércitos, sale un artículo sobre Rusia. Es su primer artículo. Y bien lo dices, es el referente antagónico. Es el referente antagónico para todo. Es el enemigo que llama la atención, aunque no sea el más importante. Porque yo no creo que Rusia sea, ahorita mismo en el siglo XXI, el enemigo de Occidente más importante. Es el mediáticamente más visible. Es el mediáticamente más visible, pero no es el más importante. Y el más peligroso y a corto plazo, si quieres. Vende mucho.
Sí, pero no es El ni más de importante lejos es China. el que más nos deberíamos de fijar. Exactamente, o sea, aquí no nos Sí, andamos por las ramas. ahí es donde China es el enemigo peligroso. de mirar. Y Sí, fíjate, es el enemigo principal, tanto de los mexicanos como de los norteamericanos. De este lado del orbe, nuestro principal adversario debemos ver a los chinos. Y no solamente adversario, sino que también potencial socio. Porque aunque nos guste o no, los Estados Unidos están entrando en una etapa, no sabemos si de decadencia, de revolución, de lo que quieras, pero nosotros, tercermundistas, tenemos que mirar para los dos lados, ¿no? O sea, es como cuando cruzas una calle, miras para acá y miras para allá, porque nunca sabes cuándo viene un pendejo en sentido contrario. Es cosas de Sí. Así que tercermundistas, güey. O sea, lo en Alemania eso es inconcebible, pero en el tercer mundo, si no te fijas para los dos lados, el pendejo eres tú. O sea, la neta. el pendejo eres tú, exactamente, La desgraciadamente. verdad. Pero, Sí, o sea, fíjate. somos conscientes, por ejemplo, somos muy conscientes dentro del tercer mundo, o al menos dentro de esta trinchera, que no lo voy a decir el enemigo, pero sí la competencia es China. Pero si vemos que nuestro principal socio está durmiéndose en sus laureles y creyendo que que con un dedo tapa el sol, pues vamos a tener que hacer un poquito de mancuerna de un lado y para otro, ¿no? Porque pues, no se puede, cabrón. Es que además el que debería de ser nuestro socio, pues nos ha explotado. Sí. El que debería ser nuestro socio ha sido un hijo de tal por cual con nosotros durante 2 siglos. Y nuevamente, pues los pueblos tienen memoria. Al menos los tercermundistas tienen bastante memoria, al menos Sí. para contra los yankees. Y está muy padre que veamos como los rusos, los malos del cuento, y el boogeyman, ¿no? Pero ahí no está el verdadero problema. El verdadero problema, imagínate, si esto estamos sufriendo por las sanciones a Rusia, con un PIB similar al de México, poquito más arriba del de México, pero poquitito, ni siquiera así mucho, ¿no? Poquitito más arriba que el de México, tenemos que ponernos a pensar qué pasaría en un conflicto con China. Ahí no me acuerdo dónde escuché que si meterle a Rusia sanciones es darse un balazo en el pie, metérselas a China es uno en la cabeza. Sí, ahí está el problema. Pero bueno, ya nos desviamos un poquito. No sé, volvamos a Mariupol. Vamos a darle de regreso a Mariupol. Mariupol, la ciudad ya cayó, prácticamente ya cayó. Está cerca de caer, solamente es una... los más fanáticos están resistiendo, prácticamente son los nazis de veras. Porque los rusos están buscando algo. O sea, si los rusos no han demolido esa fábrica con artillería y no la han demolido hasta sus cimientos, es porque están buscando pruebas de algo o porque saben que hay alguien allí importante. Esto es lo que te iba a decir. En Mariupol dicen, y parece que hay una noticia que está circulando por ahí, no se confirma, pero tampoco se niega, que se trata de un teniente, sí, LTJ, no sé, teniente general, no sé cómo se traduzca. Lieutenant General, sí. Sí, no sé cómo se traduzca aquí en español. Teniente general, así es como lo puedo traducir. No sé si existe aquí en México ese tipo sí, de hecho, sí. de traducción. Pero bueno, se dice que se capturó a uno, pero no se han mostrado imágenes, ¿no? Lo único que vemos es un video de una cara pixeleada que parece coincidir con el nombre de esta persona que se llama Roger Cloutier. Ahorita se me acaba de ir el nombre, el general Roger Cloutier. Sin embargo, la página de Landcom, perteneciente a la OTAN, dice que no es cierto, que esto no es verdad y que apenas se está posteando hace 5 horas, 6 horas. Sin embargo, todavía queda la sospecha, ¿no? Todavía está la sospecha. ¿Por qué? Porque parece que el que arrestan viene custodiado por servicios del FSB, que es el servicio de secreto ruso, ¿no? Sin embargo, la imagen, a pesar de que está pixeleada, sí se parece un poco. No he visto yo el video original donde no está pixeleado, pero bueno, está entre si es él, no es él. Y también había rumores hace unos días de que había activos norteamericanos de alto valor. No sabemos.
Ahora también hay mercenarios británicos, que unos dicen que son voluntarios, pero bueno. Mira, voluntario es un eufemismo. Es un Sí, eufemismo para es un decirlo. bonito eufemismo para decirle mercenarios. Y los van a tratar igual, los van a tratar voluntarios o no, los van a tratar como mercenarios. Exactamente, sí, Es los lo van que a les tratar espera. como mercenarios. Está como el caso del señor, un británico, que más o menos tendrán 35, entre 35 y 40 años, ¿no? Que su familia pidió por él, que él fue como voluntario, pero pues bueno, por ahí dicen que pagan $2,000 el mes, pero te llevan a la primera línea, eso no te lo dicen cuando te contratan. Y por otro lado también tiene un tatuaje que decía Good times. happy Hunting o Happy Days. Happy times. No, Happy Days. Ah, sí, cierto. Happy Days, Sí, y tenía una diana. la mira, ¿no? Ajá. Sí, y tenía una diana ahí de mira. Pues bueno, dices, híjole, cabrón, ¿cómo te voy a creer que eres voluntario con un tatuaje así, caray? Pues bueno, él dice que es voluntario. La verdad es que yo tengo mis dudas, ¿no? Sobre todo por el llamado que hizo Zelensky desde el principio de la guerra, en darles pases a todos los mercenarios, a los que quieran luchar por Ucrania. Y bueno, si eres mercenario, pues allá vas a ganar la lana, ¿no? Pero el problema es que ya muchos mercenarios se dieron cuenta que la guerra en Ucrania era nada que ver con lo que era en Siria, nada que ver con lo que es en Yemen, nada que ver con lo que es, por ejemplo, en Colombia o en México. En Libia también. O en Libia. No, nada que ver. Pero fíjate, algo que la propaganda proestadounidense no se está metiendo el pie sola, es que dicen, pues es que miles de voluntarios están concurriendo para ayudar a Ucrania y defender la democracia y están armados con el arsenal de las democracias, ¿no? O sea, con las mejores armas que puede dar Estados Unidos y es que bla, 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 bla. Es que estos recursos retóricos de la Segunda Guerra Mundial están muy, muy padres. Choteadísimos. Sí, choteadísimos, o sea, están muy bonitos para videojuegos. O sea, pero no si así fuera, o sea, lo que no se da cuenta esta gente que es tan tonta, perdón que lo diga así, pero esta gente tan tonta no se da cuenta. No es tonta. La verdad, tonta le queda pequeño la exactamente. Sí, perdón. Perdón, público. Prometimos no moderarnos con el lenguaje. Lo que no se dan cuenta estos pendejos es que están admitiendo que ni mandando los mejores hombres y las mejores armas son capaces de contener a los rusos. O sea, al final, su propio discurso les está yendo en contra. Entonces, ponte de acuerdo, hermano. O sea, o los rusos, o tus armas y tus hombres no son tan buenos, o los rusos no son tan incompetentes como los estás queriendo presentar, ¿no? Aquí te digo, por eso no me gusta fiarme ni comentar noticias en foros, porque de inmediato ves toda la avalancha ideológica, ¿no? Ves gente comentando lo que quiere creer. No, cada quien cree en el santo que quiere, ¿no? Y está bien, ¿no? Si quieres creer en Diosito o en Buda o en el gran neutrón, está muy a toda madre, no pasa nada. Pero a final de cuentas la realidad, es lo que es, ¿no? Vamos a ver también, bueno, ahorita Alberto se fue, pero ya regresan. Otra cosa, el cambio de objetivos, bueno, no el cambio de objetivos, sino el cambio en las operaciones o en la operacionalidad de la guerra. Se había atacado por 3 frentes. No sé si tú recuerdas, mi estimado, el norte, sur, oriente. No, creo que en 4 frentes, mejor dicho. Kiev, Kharkov y Sumy, vamos a ponerlo así, Donbass y en el sur por Crimea. Ahora parece que se concentra la fuerza rusa en dos frentes, ¿no? Principales, pero en uno principal y en uno secundario, ¿no? El principal va a ser el Donbass. ¿Qué opinas sobre este cambio? Donde dicen que, bueno, yo veo que hay una flexibilidad en el ejército ruso. Muchos no ven esa flexibilidad, ¿no? Yo sí la estoy viendo. O sea, ya cuando cambias de 4 puntos de ataque a 2, el cambio es muy notorio. Lo puedes llamar derrota, como lo quieras llamar. Si lo llamas derrota, qué padre, ¿no? Pero de que hay una flexibilidad en el mando o en los objetivos, a la hora de conseguir los objetivos, mejor dicho, creo que decir que el mando ruso es incompetente es hablar demasiado rápido.
Fíjate, ¿cuál es el momento más vulnerable de la retirada de cualquier ejército? El que quieras, y no nada más de ahorita, de cualquier época de la historia. La retirada. La retirada es el punto más vulnerable, es la maniobra más difícil, porque tienes que sacar tu material, no dejar huella de tus actividades, no dejar la información al enemigo, y además, pues, impedir que las vanguardias enemigas acosen a tus tropas, ¿no? Los rusos se retiraron en un par de días. Sí. O sea, en un par de días habían abandonado extensiones enormes de territorio sin que los ucranianos pudieran hacer Sin que los ucranianos pudieran hacer absolutamente nada. 3, 2, 1 y ya regresa mi estimado. Así es, ya aquí estoy, perdón. Efectivamente, ¿no? Entonces, o sea, el sacar todas estas tropas tan rápido, mandarlas a distintos puntos y seguir manteniendo el ritmo de la ofensiva, a mí no me parece que sea producto o sea asequible para un ejército tan incompetente como el que nos quieren mostrar, ¿no? Además, otra cosa, y eso lo mencionamos al principio de estas intervenciones, los rusos están efectuando esto con una cantidad de efectivos bastante limitada. Sí, estoy de acuerdo contigo, que es lo que iba a decir mi estimado. Ajá, exacto, o sea, una tropa limitada, que ahorita es cierto que se están acumulando más reservas, pero bueno, ya hablaremos de eso. Y vaya, un ejército tan incompetente no realiza una maniobra así. Una retirada es bastante complicada. De hecho, a Suvorov, los que sepan un poquito de historia... Ay, mi estimado. Ya. Los que sepan un poco de historia militar sabrán que Suvorov es uno de los pocos generales que jamás fue derrotado. Pues es recordado por una retirada, por una retirada increíblemente bien dirigida, ¿no? Entonces, aquí yo en lo personal sería mucho más cauto con mis declaraciones, sería mucho más cauto a la hora de tildar de incompetente a alguien, porque lo más rápido de lo que uno piensa, pues este escupitajo te puede caer en la cara. Yo difiero contigo en el punto de que la batalla del Donbass ya empezó. Yo creo que ahorita se están tanteando las líneas, pero la batalla real está por comenzar todavía. Aunque yo creo que tú tienes aquí una postura encontrada, no sé qué pienses. Dice Marco Antonio Morales Mada, creo que no esperaban tan férrea resistencia de las fuerzas ucranianas, por eso el cambio de táctica, no por incompetentes, sino porque subestimaron al rival, perdón. Sí tienes razón. Mira, yo desde el primer momento, a mí, por el número de fuerzas implicadas de los rusos, que eran entre 160, 180 mil soldados, me pareció demasiado arriesgado aventarse una ofensiva de este calibre, ¿no? Ya lo había dicho en podcasts anteriores, la ofensiva que hicieron los norteamericanos en un avispero bastante cómodo, si tú quieres, o en un ejército bastante peor que el ucraniano, como es Irak. Era el iraquí. Usaron casi medio millón de hombres. Los rusos que hayan empleado 180 mil, entre 160 180 mil hombres, me pareció demasiado arriesgado. Me pareció que alguien cometió una metida de pata, pero severa en el plano de inteligencia, y que por supuesto ya hubo quienes la estuvieron pagando. Me imagino que ya hay un par de arrestados, quizás un poco más, pero no lo suficientes hasta que termine esta guerra. Ahí es donde vamos a ver de verdad quiénes fueron los que la cagaron, y que por supuesto que la van a pagar, ¿no? Con todas las de la ley. Pero sí veo errores estratégicos a la hora de subestimar al rival, porque lo subestimaron. Ahora, no es incompetente realmente el ejército ruso, no. Están haciendo un cambio de dirección en menos de un mes. O sea, hicieron el cambio de atacar en 4 ejes, atacarlo en solo 2, ¿no? Y principalmente teniendo uno principal, que es el Donbass, y uno secundario, que es el de Crimea, en el sur, donde está Zaporizhia, donde está Kherson. Así que no puedo hablar de incompetencia. Por otro lado, esto entra dentro de la filosofía del pensamiento militar ruso. De hecho, lo dice este señor Gerasimov citando a
otro general soviético, que se me va el nombre, dice que ninguna guerra, ninguna guerra es igual, por lo tanto te tienes que acoplar a lo que te exija cada teatro de operaciones. Y él lo dice tal cual, así, cita al este general soviético tal cual. Y eso estamos viendo, la puesta en práctica de esto. No le llamo incompetencia, realmente no le llamo incompetencia. Si fuera incompetencia, estaríamos viendo el mismo eje de ataque en las cuatro direcciones, ¿no? En las 4 direcciones que se plantearon al inicio. Fíjate lo que dice Cristian. Dice, sí, Suvorov es recordado por una retirada magistral. Una de las preguntas que quedan es, ¿Kiev era una distracción con el objetivo opcional de ocupación en la mejor de las condiciones? Yo concuerdo totalmente con esa lectura. Yo creo que Kiev era una maniobra de distracción. Bueno, a ver, en un principio se buscaba que fueran los quintacolumnistas prorrusos los que hicieran la chamba. Cuando esta situación fracasa, Kiev todavía tiene cierta utilidad porque distrae tropas ucranianas, mantiene una espada de Damocles política muy fuerte sobre el gobierno de Kiev, pero cuando los rusos por fin asumen el escenario de que pues, ni pedo, los ucranianos ya no se van a rendir así, ya la solución política por el momento no se ve en el horizonte, entonces se retiran y pasan a este segundo escenario, ¿no? Ya esto no nos está produciendo ninguna renta, vámonos de aquí, ¿no? No sé qué pienses tú. En parte sí te doy la razón, pero en parte estoy en desacuerdo contigo. Kiev iba a ser un golpe de mano, así de manotazo. Donde sí estoy de acuerdo contigo, sí, se esperaba que la acción de los quintacolumnistas derribara el gobierno de Zelensky. Y todos estuvimos viendo las imágenes de los rusos o de los prorrusos que estaban enviando señales a las Fuerzas Armadas para indicarles la posición de las fuerzas ucranianas. A través de unas varitas, unas linternas, ¿no? Especiales donde marcaban de color morado. Se veían ahí las imágenes. Pero yo sí creo que Kiev era un objetivo. No creo que haya sido una distracción. Creo que más bien el ataque en el norte de Ucrania, en Kiev, podía servir para distraer tropas de la reserva, para traerlos a la zona de Hostomel y dejar la ciudad completamente desguarnecida, atraer todas las reservas que se pudiera. Sí, pero que les haya fallado, definitivamente les falló. Para mi gusto sí les falló. ¿No? Yo ahorita, desde mi perspectiva, sí puedo decir que sí fue un fallo garrafal, ¿no? Por parte de los rusos. También en el lado de Sumy y Kharkov. Ahora, lo que los rusos están haciendo es más inteligente ahora. Reducir el frente a lo que sí pueden comer, a lo que sí pueden batear a chingadazos bien, ¿no? En un frente más reducido. Porque imagínate, todo el frente que estaban comiendo en 4 ejes eran 2.500 kilómetros de frontera, era demasiado para los 180,000 en el mejor 180,000 tropas, era ridículo, la verdad era ridícula la cantidad de personas. Que los rusos ahorita ya están llamando a reservas, las están llamando, pero es inteligente el gobierno del Kremlin. ¿Por qué? Porque las está llamando en las zonas más pobres. Y esto es normal. Antes de que digan, es que esto lo hace el Kremlin. No, esto lo hace también los norteamericanos. Esto lo hacen todos. El ejército mexicano está lleno de oaxaqueños, por ejemplo, ¿no? Exactamente. O sea, no te voy a ir por el ejemplo de México. Vamos a irlo por el ejemplo de algo que la gente está más familiarizada. Cuando reclutan en Vietnam, reclutan en las zonas más pobres, en los pueblos más jodidos, ¿no? Y ellos son los que sufren el chingadazo de bajas, ¿no? Estados Unidos, en el Tennessee, en todo el corredor bíblico, sí, o sea, sí. Toda esa parte más pauperizada de los Estados Unidos. Es lo normal, es la norma que te esperas que cuando vas a llamar a reservistas, primero llamas a los de las zonas más fregadas y ya después cuando la cosa se empieza a poner más caliente, entonces mandas a los de las ciudades, pero ya cuando mandas a los de las ciudades, entonces te metes en una bronca muy lío político. Sí, un lío político
que te puede resultar como en el estallido de la Revolución de 1917 con el zar. Ahí ya las cosas estaban muy graves, pero ahorita es normal, de hecho es de lo más normal del mundo que llamen a los reservistas de las zonas más fregadas, de las zonas rurales. Te digo, en Vietnam hicieron lo mismo, ¿no? Es normal en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque no te quieres meter en líos políticos, ¿no? Cuando llamas a reservistas de las zonas de las ciudades, ahí ya la cosa cambia, ¿sí? Pero bueno, mi estimado, yo creo que sí, los rusos cometieron un error tremendo en el inicio, haciendo 4 ejes. Y no creo que el Kiev haya sido una distracción. Yo creo que sí era un objetivo y sí contaban con el apoyo de los quintacolumnistas, pero el servicio de inteligencia ucraniano fue bastante hábil. Exacto. O sea, yo más bien, me ciño esa parte. Hacer pedazos a estos traidores, vamos a ponerlos así, porque pues, son traidores, ¿no? Uh-huh. Sí, definitivamente. Yo concuerdo más con esa otra parte. Al final, yo creo que era un riesgo, o sea, que el Estado Mayor ruso toma un riesgo, ¿no? Dicen, bueno, a ver, si ahorita hacemos este modelo de ataque, podríamos obtener una victoria muy importante con una inversión relativamente baja, o una inversión bastante baja. Es un riesgo que hay que correr. Que evidentemente hay una subestimación de la capacidad de respuesta ucraniana, yo no lo niego. Creo que hay un fallo importantísimo en la inteligencia rusa a la hora de calcular la capacidad de respuesta de los ucranianos. Ahí yo no tengo ninguna duda, pero creo que es un riesgo que vale la pena correr. Es como, por ejemplo, el África Corps en la Segunda Guerra Mundial. Definitivamente, o sea, valía la pena. Puede ser una derrota estrepitosa, pero realmente es poco lo que arriesgas. Vale la pena. Pero una vez que esta opción ya queda descartada, que esta opción ya no te va a seguir rindiendo frutos, entonces pues el ejército ruso tuvo la flexibilidad operativa suficiente como para hacer otro modelo de guerra totalmente distinto. La guerra que estamos viendo ahorita, intentando controlar el Donbass, es mucho más, muy distinta a lo que estuvimos viendo al principio, ¿no? Vamos a ver cómo termina esto. Mira, pero yo más que... Perdón, ya para concluir, más que fallo garrafal, creo que era una inversión que había que hacer. O sea, es como cuando especulas en la bolsa y dices, pues, esta pérdida, si se da, me la puedo permitir. Mira, creo que el cambio en la operacionalidad, en la campaña militar, fue más inteligente. ¿Por qué? Creo que en el caso de que caiga el Donbass, o que todo el teatro de operaciones del este, donde hay más o menos unos entre 40 y 60 mil efectivos ucranianos, creo que podría en riesgo... Ay, caray, ¿qué es eso? Es mi computadora, déjale, puedo decir eso. Tengo aquí una chamba, perdón. Ay, perdón. Bueno, creo que la caída del teatro de operaciones del este pondría más en riesgo Kiev que el ataque por el norte. Creo que si los rusos llegan a machacar toda esta área del este, sería todavía militarmente más provechoso que todo ese pinche eje de ataque que se estaban haciendo por los 4 puntos. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ahí creo que el cambio en las operaciones es más inteligente, es más viable. Creo que pone en riesgo a Kiev de una forma todavía, más inminente. Y no solamente eso, se podría ganar más de la mitad del país. Yo difiero un poco ahí contigo, o sea, porque en un primer momento de esta guerra era mucho más político el asunto. Las aristas políticas del conflicto eran más evidentes y una salida política al mismo era mucho más sencilla. Concuerdo contigo en esta parte. Sin embargo, ya cuando la salida política empieza a perder posibilidades, empieza a verse más remota, entonces empieza a ganar importancia la decisión en el campo estrictamente militar. En ese sentido, pues tiene toda la lógica del mundo que los rusos hayan cambiado totalmente el eje de las operaciones, el cariz del asunto, que ahora la guerra sea de desgaste, que ahora el intercambio de pérdidas sea mucho más evidente.
y te digo, o sea, concuerdo en la lectura, pero creo que en un primer momento había que correr ese riesgo. O sea, si podías tomar Ucrania con una pérdida mínima de personas y en una operación relativamente relámpago en la que tus quintocolumnistas hicieran la mayor chamba posible, creo que valía la pena correr el riesgo. No le salió, claro que no le salió. Es un error de inteligencia, por supuesto, pero insisto, o sea, yo en lo personal creo que era un riesgo que valía la pena correr, dado el pequeño costo que te acarreaba. Mira, Ahora ya la están guerra entra aquí en otro nuestros, momento estratégico y vamos a ver ahí cómo queda en el desgaste de fuerzas. mira, Pero, ya está a ver, nuestro fan número uno, Fran Matías, dice, no vale la pena cuando se sabía del Estado Mayor ruso que la operación militar era un completo disparate. Mira, no sé si desde el Estado Mayor ruso sabían que era un completo disparate. Yo desde mi punto de vista, cuando vi todo el número de tropas implicados, yo tampoco me la creí que se iban a aventurar a dar el zarpazo. ¿Por qué? Porque eran demasiado pocos, no estaban perfectamente bien preparados, eran definitivamente. tropas de segunda y tercera, o sea, lo que es. Ahorita ya te puedo decir que ya a cierto Eran, nivel en ese de la momento eran. operación ya había implicadas tropas de primera. ¿En qué cantidad? Ahí puede ser debatible, pero desde el momento en que vi entre 160, 180 mil efectivos, dije, esto no me parece que vaya a ser una invasión. Está bien, ¿no? El mismo jefe de inteligencia francés también decía lo mismo, que no se iban a aventurar porque las bajas iban a ser monstruosas, y fueron monstruosas, y en caso de aventurarse, y lo fueron, y lo han sido, ¿sí? El Estado Mayor ruso, bueno, ¿qué te puedo decir yo? No puedo ver tu enlace ahorita en vivo, ni modo. Ya más tarde me daré a la tarea de verlo, ¿no? Ahorita no puedo, de verdad, si no, sí lo vería. Pero de que han hecho un cambio importante, lo han hecho. Eso es indiscutible. De que van a concentrar un mayor número de tropas sobre un eje principal y un eje secundario, porque lo que es la zona de Kherson y se me va el nombre ahorita, Zaporizhia, hacia el camino de Dnipro, va a ser un secundario, por supuesto. Va a depender de lo que suceda en el Donbass. Eso ni criqué. Eso no lo voy a discutir nada. Ahora, ¿a quién pusieron a cargo? Pusieron a cargo a alguien supuestamente que tiene experiencia en combate en Siria, y lo tiene. Hay un analista que se llama Tom Cooper que dice que es medio inepto el que pusieron a cargo en las operaciones para el Donbass. Que este Tom señor Cooper, que este general ruso piensa en términos de potencia de fuego y machácale y machácale y machácale y no hay más. No lo sé. Tal vez pueda funcionar con los ucranianos porque no es el mismo terreno, Idlib o el norte de Siria que las estepas ucranianas. Puede que le funcione el machácale, no lo sé. Vamos a esperar el resultado. Yo no me puedo aventurar a decir, es que este señor es nada más muy martillo y martillo. Pues igual y el martillo y martillo funciona. Y en una guerra de desgaste donde los ucranianos visiblemente ya se están viendo afectados y están exigiendo con cierta desesperación más armas, suministros y intercambio de armas, más prisioneros. armas, parece que la táctica de martillo puede funcionar. No lo sé. Yo no estoy seguro, pero puede funcionar. Ahorita lo que estoy viendo, la desesperación de Zelensky y su gobierno, y también de este señor Oleksiy Arestovich, que ya dio por perdido Mariupol. Este señor es bastante inteligente y él dijo, ¿sabes qué? Mariupol ya fue, ya no envíes nada, esto nada más es como un símbolo de resistencia para el pueblo ucraniano. Muy padre, pero es un realista político. Este señor dijo, ya fue Mariupol. Ahora, hay que concentrarse en el Donbass, ahí es donde hay que concentrarse. Dice, bueno, Aquí el problema es, a Ucrania, ¿qué tanto le conviene una batalla de ese tipo? El nada. Donbass va a ser una batalla, es una batalla en campo abierto, es una batalla en la que no van a tener la protección de sus ciudades, es una No, y batalla es en muy las que parecido a las... Kursk. Exactamente, es otro Kursk, el Donbass va a ser otro Kursk.
Y en un Kursk, el ejército que tiene la mayor cantidad de material y de hombres suele ganar, y en lo personal creo que están cometiendo un error muy grave. Quien esté asesorando a Zelensky lo está asesorando muy mal, porque para mí, en lo personal, el único escenario que le pudiera albergar algún éxito al gobierno ucraniano era una guerra de guerrillas, no el someter a su población a semejante castigo. Sí, yo también. Sí, o sea, está sometiendo a la población a un castigo feo, muy, muy feo. y es que ahí otra vez la variable política de la guerra va a empezar a adquirir relevancia, porque cuando la población se dé cuenta que su seguridad con el gobierno de Kiev pues es un albur, es un volado al aire, pues van a empezar a ver que posiblemente la táctica o la política más conveniente sea pactar con el enemigo. Y ahí, si de por sí ya se le está saliendo de control el país, en ese escenario va a ser peor. Mira, ¿Mostramos el comentario de Fran? Dice Fran Mati algo muy interesante. Bueno, si se hubiera hecho uso de esa potencia de fuego antes de la operación terrestre, en vez de lanzar tu ejército contra un país intacto, algo mejor hubiera ido. Es que el problema es que los rusos no querían destruir ciudades a mansalva. No, ellos estaban pensando, yo creo, desde mi punto de vista, que esta operación no iba a ser de desgaste, no esperaban esta resistencia y no querían realmente hacer pedazos ciudades como Kharkov, como Mariupol, ahí tendría mis dudas, pero no creo que hubieran querido hacer pedazos ciudades como Suni y todas estas ciudades de apenas 100,000 habitantes, no creo. Yo creo que por eso no hicieron uso de toda esta potencia de fuego. Que les falló el cálculo, definitivamente, para mi gusto les falló el cálculo. Ahora, que tienen que rehacer las operaciones, pues las están rehaciendo, ¿no? Y que lo hagan en menos de un mes, caray, eso no te habla de una exactamente incompetencia. Mira, dice, haber castigado durante semanas con misiles balísticos y de crucero la infraestructura civil y militar, bombardeos en alfombra desde alta cota con Peredas, bombardeos en ataques alfombra, artilleros. espérame. Eso, no, perdón, pero ahí sí, alfombra, dice, no, ataques artilleros de largo alcance y drones hubiera sido lo más correcto para una victoria. A ver, mira, yo concuerdo, nuevamente creo que tu argumento está secundando lo que dice Salvador. Efectivamente, esta habría sido la política más rentable en términos operativos, en términos del choque armado. Pero nuevamente creo que estamos perdiendo de vista la dimensión política de la guerra. Tú no quieres dejar a una Ucrania con la que definitivamente no pueda restablecer relaciones. Al final, si lo que estabas buscando era cambiar al gobierno, pues necesitabas que el gobierno emergente tuviera cierto grado de legitimidad. En ese sentido, ningún gobierno emergente ucraniano hubiera podido tener alguna credibilidad si apoyaba a un país que hubiera castigado de la manera que tú estás planteando a la infraestructura civil ucraniana. En ese sentido, nuevamente, desembarazar o desligar la dimensión política de la guerra de las operaciones es un error. Porque, nuevamente, o sea, era una inversión y por eso insisto que era una inversión que valía la pena hacer. Al final, pues, sacrificas unos cuantos quintacolumnistas a cambio de ver, pues, si el gobierno cae rápidamente. Bueno, ahí te digo, o sea, ya para terminar esta parte, creo que debemos de tener siempre en la mente que la guerra es un acto político. Es un choque de fuerzas, sí, pero siempre subordinado a un objetivo político. Dice, es cierto, pero el objetivo político era una utopía. Bueno, a toro pasado todo. A toro pasado cualquiera. Yo no lo vería como tan utópico. Yo también te lo puedo decir ahorita, no pasa nada. Gobiernos más fuertes han caído con menos, ¿eh? Sí, ahorita ya lo podemos decir sin ningún pinche tipo de restricción. Pues sí, era una utopía, claro. Ya lo puedo decir sin ningún problema. Pero en el momento no sabíamos qué onda, ¿no? No sé, el gobierno todos lo tenían así. O sea, yo mismo pensaba que Kiev iba a caer en unas cuantas horas. O sea, yo dije, no, pues es que ya están en Dice, Kiev. no, o sea, el artículo es de 20 días antes. Híjole, 20 días antes me suena también como demasiado historia inmediata. Tan inmediata que me suena también muy, muy inmediata. Te repito, esto es demasiado inmediato como para hacer una evaluación. Dices, bueno, ahorita ya como ya pasó, pues bueno, ya todo pasado, pues sí, tenía razón, cabrón, era una utopía, güey. Y pues nada, la va a pagar quien la tenga que pagar en el gobierno de Putin. Y ya la pagaron, ¿no? Y la están pagando. O sea, no ha habido más arrestos que sepamos.
Que sepamos, que pero sepamos. Vamos a ver. Sí, porque terminando la guerra, porque la guerra va a terminar algún día, van a haber otros arrestos, definitivamente, porque alguien la va a tener que pagar. Sí, no, o sea, todos estos exabruptos o sorpresas que le dieron a Putin, no las va a olvidar, pero ahorita Putin está pensando con la cabeza fría, no está pensando con las agallas. En el gobierno de Putin nadie está pensando con el culo o con la cabeza caliente. No, definitivamente nadie está pensando con la cabeza caliente. Y pues bueno, este cambio en las operaciones en la campaña es un indicativo de eso. Dice, de un coronel que pertenecía al Estado Mayor, es decir, se reflejaba una tensión del liderazgo político y del militar, y se hace esta filtración 20 días antes de la guerra. Bueno, no puedo ver yo ahorita el documento, desgraciadamente. Pero sí, mira, hagamos esto, lo checamos y lo podemos comentar al siguiente. Sí, porque de verdad yo no puedo checar, le estoy dando clic ahí al documento y no lo puedo checar, caray. Pero bueno, yo sí estoy de acuerdo. No lo puedo checar, por mucho que me lo estés enviando. Ahorita de hecho, yo también estoy dándole clic, pero no puedo. Estoy dando clic, pero no me deja en comentarios. Ahorita lo checamos acabando. Sí, no te preocupes. Pero bueno, ya ahorita sí yo puedo decir sin ningún problema que sí fue un error estratégico bastante gordo. Lamentarse la guerra así, para mi gusto, fue un error estratégico muy gordo. Pero que el haber hecho este cambio, a cambiarlo a un eje principal y un eje secundario, me parece la forma más correcta de llevar las operaciones militares. Sobre todo si cae el frente si cae el frente de operaciones del este, Kiev se va a ver amenazada, no solamente Kiev, Kharkov, Suni, todas estas localidades que están en el este van a quedar virtualmente desprotegidas. Literalmente, sí, estaría cañón corregir, o sea, tendrías que mandar muchísimas reservas del occidente ucraniano. Es que no podrían mandar reservas porque... pero supongo que las teletransportan. Supón que las teletransportan, dejan desguarnecido todo el occidente. Otra vez, otra ofensiva por Bielorrusia podría ser ahora sí factible. No, Bielorrusia está peor que el ejército ruso, pero de lejos. No, pero o sea, me refiero a utilizar a Bielorrusia como eje de ataque nuevamente. Bueno. Podría ser, dependiendo de, por ejemplo, los batallones, los grupos de batallones tácticos, creo que están tocados, ahorita están siendo reabastecidos de reservas y los van a entrenar, por supuesto. Pero sigue una cantidad de tropas muy fuertes, sigue en Bielorrusia. Pero, sí, yo tampoco creo que vayan a desguarnecer todo este frente, ¿no? En el occidente. Pero todo se va a decidir en el Donbass. Si cae el Donbass, virtualmente cae todo el este y hasta me puedo aventurar a decir que toda Ucrania, ¿no? Pero sería hablar demasiado rápido, ¿no? Pero bueno, no sé qué quieras agregar, mi estimado. Ya nos llevamos 1 hora y 37 minutos. Sí, yo tengo tiempo todavía, ¿no? Se fue de volada. Pues mira, yo creo que podríamos dejarla aquí y ya. Sí, porque no tocamos ni siquiera el aspecto económico bien, porque todavía de hecho, es lo que te iba a proponer, hablar estrictamente de economía. Hoy nos centramos mucho en operaciones. Podríamos hablar de economía estrictamente en el siguiente podcast, porque las sanciones y parece que Rusia va a empezar a mover ficha con los fertilizantes. Tengo información de muy buena fuente. Pues a ver cómo lo recibe Brasil, porque es el principal. No, Brasil no. Que Brasil parece que no Brasil parece. O sea, según sé, a Brasil se le van a respetar todos los acuerdos, pero Brasil creo que sí va a pagar en criptomonedas o va a pagar en rublos. Pero con Brasil no se va a comerciar ya en dólares. Y para no hacerte el cuento muy largo, le van a apretar la soga a los europeos con toda la industria química rusa. Pero todo lo que son fertilizantes, precursores químicos, industria farmacéutica, que podría parecer que no, pero tanto la industria petroquímica como la industria química están fuertemente vinculadas a Rusia. Les van a pegar muy duro. Les van a dar bastante fuerte ahí. Pero pues lo podemos ver en la siguiente transmisión si porque ya nos llevamos 1 hora y 40, cabrón. Se me pasó muy rápido. Pero bueno. Pues sí. Hasta aquí le dejamos por el momento. No nos dimos cuenta del tiempo, pero caray. Salud. Yo ya voy por la segunda, güey. Saludcita. Disfrútalas. Pues bueno, nos estaremos viendo la próxima transmisión y acuérdense,
Abrazos, no balazos. Urbi et Orbi. Bye bye. Bye bye.